Apreciados estudiantes del cuarto año de la carrera de Filosofía, quien les habla Francisco Javier Martínez, encargado de Cátedra de Ontología. En esta oportunidad les estaré instruyendo sobre la ontología, el concepto y su relevancia para la explicación del primer tema en relación a la ontología del devenir, el ser como interpretación, así también el seguimiento de la unidad 1 del desarrollo del contenido programático. Con ontología se pretende proveer al estudiante una parte de la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos fundamentales del ser, y a la vez demostrar la ciencia del ser en general. Esta palabra ontología se forma a través de los términos griegos ontos, que significa ser, ente, y logos, que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. En ese sentido, ontología significa teoría o estudio del ser. Pero actualmente podemos decir que la ontología es la disciplina que problematiza sobre el ser de la realidad, es decir, sobre cuál es el fundamento de todo lo existente. Dentro de la filosofía, ontología significa en una parte de la metafísica, el estudio de lo que hay, es decir, qué entidades existen y cuáles no. Por otro lado, se puede decir como significado de la metafísica, es el estudio de la naturaleza de la realidad, la cual se divide en la ontología, que es el estudio de los principios que componen el universo, y la metafísica como una forma mejor planteada, los rasgos generales de la realidad. La filosofía, como ciencia de toda la ciencia, ciencia madre, se divide en metafísica, epistemología, lógica y la ética. Teniendo en cuenta la metafísica, a su vez se divide en general y especial. La metafísica general, lo que nos lleva a estudiar la ontología, justamente lo que a nosotros nos compete, y la metafísica especial nos lleva a mirar la cosmología, la psicología y la teología. Ahora bien, ¿qué estudia la ontología? La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Es decir, engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser, etc. Al hablar de la ontología podemos plantear la implementación de una ontología para obtener el modelo conceptual de la misma. En ese sentido, podemos hablar de la conceptualización, pues ella organiza y convierte una percepción informal del dominio en una especialización semiformal. Por otro lado, determina por qué se construye la ontología, su uso y usuarios finales, en su mantenimiento, en su formación, así también la implementación, tratando de actualización o de corrección en caso de ser necesario. Se construyen modelos comparables en un lenguaje de ontología.
para transformar el modelo conceptual, un modelo formal y semicomputable. El lenguaje y el conocimiento. El conocimiento es una construcción discursiva que se elabora y se transmite a través del lenguaje. El mismo lenguaje natural ha sido elementos de discusión a través de la historia respecto a sus posibilidades de ser instrumento y confiable de conocimiento objetivo de la realidad y de su comunicación. Estas funciones del lenguaje en el proceso de construcción del conocimiento dejan ver la complejidad de la relación del conocimiento y el lenguaje de la que estamos hablando, que es consecuencia de una condición del lenguaje humano. Asimismo, esa complejidad se da en la interacción simbólica, la clave para el desarrollo de la mente, el yo y la sociedad, donde un papel principal cumple ese paradigma importante que ayuda a comprender la forma en que los seres humanos hacen uso del lenguaje y de la comunicación verbal, a la que llamamos perspectivas de la interacción simbólica. Esto se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante estos adquirimos información e ideas y así nos entendemos mutuamente. En ese sentido, la interacción simbólica proporciona una visión adicional de lo que la comunicación verbal hace por nosotros, tanto de manera colectiva como individual. Las relaciones entre pensamiento y realidad nos lleva al conocimiento. El conocimiento se ha definido como la relación que se establece entre un sujeto y un objeto, mediante la cual el objeto aprende la realidad del objeto. Ese proceso de conocimiento, así entendido, constituye el objeto de estudio de la teoría del conocimiento. Por lo tanto, ese lenguaje, que es expresión, relacionado con el pensamiento, concepto mental, y la realidad, el objeto, nos lleva al conocimiento propio. Y ese conocimiento propio nos lleva a la experiencia. Es decir, este triángulo lenguaje, pensamiento y experiencia nos plantea mirar esa relación estrecha entre lo que uno piensa, lo que expresa y lo que valora y hace. Los racionalistas creen que nacemos con algunas ideas y conceptos innatos, pero esto no concuerda con el hecho de que no hay verdades que puedan encontrarse en todo al nacer. No hay ideas universales en todas las poblaciones de todas las culturas y tiempos. Todo lo que conocemos procede de la experiencia. Es decir, pienso, siento y actúo. No puedo actuar sin haber sentido, ni mucho menos pensado. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que la experiencia es producto del lenguaje y del conocimiento. Lo que yo conozco, expreso en mi día a día, en mi experiencia diaria. Después del análisis
de los conceptos relevantes en relación al tema desarrollado, sintetizar las informaciones analizadas, completando los ejercicios y concluir en una breve redacción filosófica con el título El conocimiento de la realidad. Deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volveremos a encontrarnos en la próxima cita y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.